Nayib Bukele dice, todo gobierno que no combate el crimen es cómplice de él. España, 5 homicidios al día, 46 ocupaciones al día. El tráfico de drogas ha crecido un 8,9%. Las agresiones sexuales un 12,3%. El secuestro un 62,5%. España está en declive. Se ha perdido el sentido común. La delincuencia sube, la sensación de inseguridad crece y las soluciones reales parecen prohibidas. Pero la respuesta es clara y se puede lograr, con voluntad política. Un español acaba de volver de El Salvador. Estuvo en su congreso, vio con sus propios ojos cómo un país que era el más peligroso de América se transformó en uno de los más seguros del continente. El otro día estuve en el Congreso de El Salvador hablando sobre por qué Bukele es un dictador internacional con un 70% del voto, pero Pedro Sánchez con un 31% no. El progresismo europeo señala de dictador al presidente más respaldado del mundo y sigue empeñado en que sus políticas desquiciadas que ponen en riesgo a su pueblo son las correctas. Ahora vamos a ver justamente a un español que nos habla de lo que vio en El Salvador y compara la situación con España. No, ¿cómo es que El Salvador lleva 5 años en estado de excepción, anulando la ley? Y aquí nos parece una locura. Pues para responderte sal a la calle, ¿vale? A ti se te mete alguien hoy en tu segunda propiedad, el juez le quiere echar, el policía también, tú por supuesto, y estáis de pie sin hacer nada como gilipollas, porque la ley no lo permite. Y cuando tú preguntes, bueno, ¿y por qué no cambiamos la ley si esto lleva pasando mucho tiempo? Te dirán, es que no es tan fácil. Y cuando el presidente de El Salvador vio que la ley no funcionaba, dijo, pues se anula la puta ley, porque por encima de un papel está la ética y el respeto al contribuyente. Eso unió tanto a la gente que ya no era la policía contra las maras, era el pueblo contra las maras. Y el pueblo ganó. Yo estuve dentro de CECOT, vi dónde los metía, vi los francotiradores en los vértices, las granadas de interior. Cuando vine a España a contarlo, a la televisión, ¿sabéis qué me dijeron? Que era excesivo. Los derechos humanos de los presos y el derecho del salvadoreño de salir a la calle tranquilo. Igual te suena eso de Barcelona o de Ceuta. Le pregunté a un diputado, al azar, que allí los diputados son granjeros, economistas, profesores, le dije, oye, ¿tú qué haces en política siendo tan joven? Y me dice, pues amigo, porque me pegaron un tiro. Y lo tiene aquí. Y a ti te suena excesivo, pero en España hay perfiles parecidos. Hay hijos de víctimas de ETA, padres de niñas revíes. España tiene el mismo derecho a reclamar. Lo que no tiene es un líder con cojones que lo defienda. Por eso cuando la gente me dice, es que mira a Bukele que pactó con las maras para encarcelar a los de abajo, mira, como si pactó con los Peaky Blinders. Lo que sé es que hace 8 años la gente no quería vivir y ahora en los siguientes 8 van a competir en bienestar con Singapur. Alfabetización, expatriados volviendo, inversión extranjera, todo sin subir impuestos. Solo administrando bien lo que ya había antes. San Salvador es un milagro político. Y serán películas de esto. Si no me creéis, dadle tiempo. Se harán películas de esto. Por allí ya hay un documental muy interesante que se llama Hasta Encontrarte, un documental justamente de un productor español, para que allí tengan en cuenta que ya hay un acierto en lo que él nos dice. No creo que las pandillas como las conocemos ahora vayan a existir de 3 a 4 años. Esta película Hasta Encontrarte me ha ayudado a conocer la cruda realidad de El Salvador, porque ha habido también todos estos cambios políticos, porque realmente la cruda realidad de tantas miles de muertes y desapariciones, pues que se me pone el vello de punta porque no conocía. Era una realidad muy desconocida para mí como español y como persona que vive acá en Madrid. Entonces este tipo de documentales nos acercan a esas realidades. Y justamente entendamos que mientras España está ocurriendo toda esta decadencia, toda esta destrucción, toda esta locura woke, todavía hay gente allá que se niega a admitir que necesitan políticas firmes para frenar todo esto. Sigue pasando todo esto, sigue creciendo todo esto, sigue aumentando. ¿Y qué va a pasar cuando ya no se pueda contener? ¿Qué va a pasar? Los españoles van a tener que huir, los españoles van a vivir sometidos al mismo estilo que vivieron los salvadoreños por mucho tiempo por las pandillas. Y aquí hay una noticia bastante puntual que la traigo de Mate con Mote, algo lamentable que ya ha pasado por allí. Y esto es importante de resaltar porque vamos a recordar un caso que tuvo un desenlace muy lamentable y que el mismo presidente Nayib Bukele exponía la hipocresía de estos gobiernos, de estas ONGs y de toda esta locura woke. Escuchemos lo que nos dice Mate. Es el fin de España. Al menos 5 niñas menores de 14 años atendidas en el hospital de Ceuta por posibles casos de lo que leen acá. ¿Qué está pasando en España? Bueno, esta gente que entró, muchos de ellos, yo les decía que no podemos comprobar si son gente de bien, si son criminales, si son locos, si están desquiciados. No lo podemos comprobar porque nadie se percató de hacerlo. Y yo quiero recordar un caso que conmocionó el mundo y fue el de Noelia. Yo quiero que recordemos Noelia, una joven española. Recordemos que en España se aprobó la eutanasia
parte de esta política woke, la agenda esta 2030, también aprobó todo esto. Y ella, ¿por qué razón decidió desvivirse? ¿Por qué razón? Porque justamente a ella la llevaron a un internado y fue afectada de esta manera, igual que la noticia anterior de estas jóvenes, fue afectada por gente que entró de manera irregular en un internado. En 2022, Noelia Castillo Ramos fue internada en una institución estatal debido a dificultades familiares y alojada en un centro gestionado por el Estado junto a menores migrantes del norte de África, donde estos individuos se aprovecharon de ella. Meses después, Noelia intentó quitarse la vida arrojándose desde un 5º piso. Sobrevivió, pero la caída la dejó parapléjica. Los criminales que la afectaron nunca fueron detenidos y permanecen en libertad. En lugar de impartir justicia u ofrecer un apoyo adecuado a largo plazo, las autoridades le propusieron que se quitara la vida como una solución. Me quedan 4 días, básicamente porque el 26 ya me hacen la eutanasia. No tengo una varita mágica para decir, esto lo paro, porque una tal juez ha decidido por la vida de mi hija. Ella lo está decidiendo personas que ni tan siquiera la han parido. Es que es así de claro, no la han parido. Su padre nunca lo aceptó y lo paralizó una y otra vez. Su deseo de morir dignamente pasó por el Tribunal Supremo Constitucional e incluso llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Y esto es bastante increíble porque se repite la situación. Acabamos de ver la noticia que justo nos contaba el querido Mate con Mote, donde estas cosas están pasando en estos momentos en Ceuta. Está pasando esto que vemos aquí en pantalla, está pasando, así como le pasó a Noelia. El gobierno español no le importa y sigue pasando todo lo que consiguió que Noelia decidiera dejar de vivir en este mundo. Lo que encuentra el pueblo, la respuesta que encuentra del gobierno y los expertos en derechos humanos es seguir beneficiando a criminales y desamparando a jóvenes que prefieren ellos que entren criminales y que se vayan de este mundo los ciudadanos de su país. El presidente Nayib Bukele nos dice, este es el fin último de las organizaciones de derechos humanos. Vean todo el caso desde el inicio hasta el final. ¿Qué pretenden? Cada uno de los pasos es parte de la tutela de derechos humanos, conseguida con sus luchas y conquistas. Jamás los escucharemos, no importa cuánto nos ataquen, no tienen nada que venir a decirnos, más bien nosotros deberíamos estar denunciándolos a ustedes por lo que le hacen a mujeres como Noelia. El mundo necesita urgentemente liberarse de estas organizaciones que no son más que los bufetes de abogados de los delincuentes que prefieren literalmente quitarle la vida a las víctimas en lugar de protegerlas. Más claro no se puede haber dicho por alguien que ha venido librando una batalla en contra de estos expertos, que vean las soluciones que le ofrecen a las víctimas. A Noelia no le ofrecieron justicia, a Noelia no le ofrecieron una alternativa real, le ofrecieron una de las más disparatadas herramientas de su agenda, la eutanasia. Hay que promocionarla, hay que convencer a más víctimas que compren que esta es una solución y que seguramente esta propuesta es aplaudida enormemente por los defensores de derechos humanos. ¿Qué opinan ustedes de esto, señoras y señores? Y aquí nuevamente les planteo, aquí veamos lo que decía Isan, visitando El Salvador, nos hablaba de la locura que está pasando en España. ¿Por qué la gente apoya a Bukele? Salgan a las calles y vean cómo los criminales están teniendo todo el poder de afectar a la población, todo lo que vivió el pueblo salvadoreño, por eso hay tanto respaldo. Y en España ven a Bukele, algunos sectores por supuesto ven a Bukele como un dictador, pero les parece que Pedro Sánchez, que solo cuenta con un 30% de aprobación, él sí es un líder democrático, pero ya en su país están pasando todas estas locuras que siguen demostrando que la incoherencia está gobernando en estos países donde la agenda woke ha avanzado tanto. Un caso lamentable y, como les digo, después de todo lo que ha pasado en Ceuta, están pasando cosas como estas y siguen siendo perjudicados los españoles bajo la bandera de que somos bondadosos y estamos ayudando a los vulnerables. Que no se nos olvide esto. Mientras tanto, el país en donde dicen que allá hay una malvada dictadura, que allá hay un gobierno autoritario y todo esto, vemos que la gente está contenta, que la gente, ellos mismos nos manifiestan que el país está mucho mejor, con seguridad. Yo creo que hay una enorme diferencia con lo que está pasando en estos países y por eso la gente quiere más líderes como el presidente Bukele. And what do you think about your president Nayib Bukele? I think he's doing a great job. I mean, he cleaned up the country completely. And what's the number one improvement that Nayib Bukele has done to the country? Safety, for sure. And how does it feel to know that your president puts the people first? Nadie lo ha hecho antes. Veo que el presidente de ahora sí está poniendo las cosas a favor del pueblo.
y después arreglar lo demás, pero la seguridad es primero. What do you think about Nayib Bukele? I think he's awesome. I think we could use another one in the United States. And what would be your message to the people that say bad things about Nayib Bukele in the media? Bueno, es posible que no lo conozcan, ¿verdad? Porque nosotros que vivimos aquí en el país, pero nosotros que hemos vivido bajo el asedio de los mareros de uno y otro bando, nosotros sabemos perfectamente el cambio que ha tenido hoy con la llegada del presidente Nayib Bukele. Ha sido un cambio de 180 grados. Y por aquí hay videos que recuerdan ustedes ese documental de Univision que salió recientemente. La gente todavía sigue exponiendo que no está mostrando la realidad y que les faltó mostrar una parte muy importante en ese documental. Vean aquí. La cara que les faltó mostrar a Univision, la libertad y paz que ahora vive el país. Por supuesto, ¿por qué no nos mostraron esto? Esto era algo que debió mostrarse como parte fundamental en ese documental, porque tú puedes decirme que el malvado dictador y todo esto, pero salgan a la calle en la noche a ver qué dice la gente, vayan a entrevistar a la gente así como lo hacía Nick. ¿Por qué ese documental no se enfocó en esto? Porque evidentemente si nos muestra eso, si nos muestra cómo la gente les comenta que antes no podían salir a las calles y que ahora incluso están hasta la madrugada celebrando, se les cae el relato a los de Unificción. Y aquí, por ejemplo, hablando precisamente de este tema de Unificción, por aquí la querida Abigail Guerra nos mostraba nuevos avances sobre cosas que han surgido de este reportaje, y nos habla justamente de esa ex compañera del presidente Nayib Bukele. Nos habla que no fue simplemente una joven que estudió con el presidente Nayib Bukele que espontáneamente salió por allí a comunicar cómo era el presidente Bukele, sino que es evidentemente una activista en contra del presidente salvadoreño y que la pusieron en este documental justamente para que dijera lo mismo que dicen estos activistas. Escuchemos aquí a la querida Abigail. Pues esta mujer es nada más y nada menos que Natalia del Cid Guardado, pero Univision solamente la presentó como una antigua compañera de escuela, escondiendo el detalle más importante. Natalia no apareció de la nada ni es una testigo neutral. Fue cónsul general de El Salvador en Costa Rica durante el gobierno de Mauricio Funes. Vean ustedes, esto es siempre importante porque cuando salen estos entrevistados espontáneos que nos hablen de El Salvador, por supuesto, siempre son o defensores de derechos humanos de agrupaciones, colectivos como Cristosal, evidentemente refugia un montón de políticos corruptos del pasado que se unieron a estas organizaciones de derechos humanos para seguir desestabilizando desde allá adentro. Nos hablan o por allí familiares de pandilleros, gente que evidentemente lucraba de todo esto y que se le acabó su negocio. En este caso, por supuesto, no fue una simple excompañera ciudadano imparcial que nos hablaba de manera objetiva, sino un activista, un funcionario de gobiernos anteriores, quien allí se sentó y aprovechó para atacar a Bukele, y la pintan como una simple ciudadana que tuvo en el pasado interacción, estudió con el presidente Nayib Bukele y nos puede contar. Trabajó dentro de una administración del FMLN y desde hace años viene criticando públicamente a Bukele. Incluso ha cuestionado la construcción del SECOR y ha reclamado por la situación del Hospital Rosales y de las escuelas. El primer gran reclamo de la población en general es dónde está el Hospital Rosales. Recuerden, reclamo de la población en general. Ellos no representan a la población en general. Ellos representan un pequeño porcentaje. Y ya vimos cómo todos atacaron y dijeron que no existía el Hospital Rosales, que era simplemente consultorios, evidenciando que de paso son mentirosos, porque ellos nos hablan como que ellos tienen conocimiento de que ahí no se estaba construyendo nada. Después el presidente Nayib Bukele inaugura y ellos no salen a decir, por ejemplo, bueno, nos equivocamos, nosotros pensamos que no se estaba haciendo nada, pero de ahí está. No, ellos no reculan, ellos no hablan y dicen la verdad, no, ellos se mantienen ahí atacando, cuando los desmienten, hacen silencio. Que es el hospital público de San Salvador, el más completo, pero a la fecha sigue siendo un lote vacío. El modelo punitivo de construir una megacárcel excluye además a poblaciones que históricamente no han formado parte del proyecto de nación. Vean nuevamente la situación de que lo que hizo Bukele es discriminación, donde están metiendo a la cárcel a gente por verse pobre, por verse de clase baja, y ahí lo están metiendo a la cárcel simplemente por eso. Ese relato de la izquierda.
No, era porque eran pandilleros y que acaban con la vida de decenas de personas. Gente pobre, gente del área rural, gente de rasgos indígenas, morenos, gente que no tiene para comer al día, que se rebusca para comer ese día. Y ese es el caldo de cultivo para crear más pandillas. Ahora reaparece en Univisión para decir que Bukele era mal estudiante y recordar chismes de hace casi 30 años. Vaya casualidad, cuando no pueden atacarlo por sus resultados, terminan buscando hasta la compañera resentida del salón. Para que vean que los entrevistados espontáneos que utilizó Univisión no eran simples compañeros del presidente Nayib Bukele, eran resentidos funcionarios de gobiernos anteriores que se les acabó el negocio y que evidentemente quieren desestabilizar y atacar al presidente Nayib Bukele para ver si en algún momento vuelven a conseguir un puesto. Y por aquí tenemos, mientras tanto, que desde muchos rincones de otros países también siguen manifestando: nosotros queremos un presidente como Bukele. Aquí dice: Iliana, conductora de Uber en Guatemala, expresó su admiración y respaldo al presidente Nayib Bukele, a quien describió como un líder íntegro y correcto. Veamos aquí lo que dice. Señor presidente, soy guatemalteca y quiero que sepa que mi expresión es de miles de guatemaltecos. Lo amamos. Es un hombre íntegro, correcto, y solo le pedimos a Dios que lo bendiga, que lo guarde todo el tiempo y que siempre sea como es, que no cambie. Bendiciones. ¿Por qué quiero mostrarle precisamente testimonios como el de esta señora de otra nación? Porque mientras los que critican al presidente Nayib Bukele, como esta señora a quien la querida Abigail ha bautizado la Majin Buu, mientras ella es una exfuncionaria de uno de los gobiernos más corruptos de El Salvador, es una señora que evidentemente es resentida de la izquierda. Vean ustedes las mismas palabras, el mismo discursito de pobrecitos, ellos los están metiendo a la cárcel porque son pobres, mientras ella es la que sale a criticar a Bukele. Los ciudadanos, la voz del pueblo real, los ciudadanos del mundo, no solo de El Salvador, en este caso de Guatemala, siguen manifestando: queremos un Bukele. Entonces, cuando vemos las críticas hacia el presidente Nayib Bukele son precisamente de exfuncionarios, de gente que lucraba de toda la sangre de El Salvador, de pandilleros, de periodistas que hacían negocio de todo esto, de las ONGs que han sido expuestas por Bukele. Pero la gente, la que importa, la gente de El Salvador, el 93%, la gente de Guatemala, la gente de Honduras, la gente de México y Colombia, de muchas naciones, los venezolanos, seguimos diciendo: ojalá tuviéramos un líder como él. Entonces entendamos que esa manifestación, expresión, ese ataque de medios como Univisión no representa a la gente que importa, que es el pueblo. Representa, por supuesto, a aquellos que lucraron de la política y la sangre. Mientras tanto, en países donde sí deberíamos estar poniendo un ojo, en países donde quitan vidas, cientos de vidas, decenas de vidas a diario, y ahí deberíamos estar haciendo documentales para exponer todo esto, dando una fuerte batalla para que se haga algo para proteger a los ciudadanos de ese país. No se dice nada. Nadie dice nada de casos y situaciones que están ocurriendo en países como México. Vean lo que pasó en estos días en México, donde le quitaron la vida a un creador de contenido en plena calle mientras estaba en vivo. Es tendencia lo sucedido al creador de contenido mexicano César Gastelum. El influencer fue atacado a tiros mientras realizaba una transmisión en vivo en Culiacán, Sinaloa, a través de la plataforma Kick. El ataque ocurrió alrededor de las 8:15 de la noche en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida ubicado en la zona de Tres Ríos, muy cerca de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Gastelum estaba transmitiendo en la plataforma Kick cuando dos hombres que viajaban en una motocicleta se acercaron. Uno de ellos le disparó a corta distancia en la cabeza y ambos huyeron del lugar. Vean ustedes, ¿creen ustedes que vamos a ver un documental de lo que está pasando en México? No hemos visto documentales enfocados en la terrible situación, el crecimiento de los narcos, cómo el gobierno literalmente dice que es mejor darle abrazos en lugar de enfrentarlos. Ellos no son terroristas. Esto evidentemente es mucho más, nos deja mucho más que pensar.
un gobierno que logró limpiar el país, que un gobierno que logró encarcelar a los criminales y que hoy sus ciudadanos están contentos y viviendo tranquilos. Mientras en México le están quitando la vida a creadores de contenidos, que no es la primera vez que en México le quitan la vida a un creador de contenido y que esto queda evidenciado en vivo. Ya ha pasado varias veces, la otra vez vimos a una joven mexicana que también, pero también mueren periodistas, también mueren políticos, alcaldes, murió Carlos Manso y nadie le parece de estos medios de comunicación como Telemundo, Univisión, que deberían investigar y analizar y utilizar esos expertos en investigación para ver qué está pasando allí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es una pregunta muy importante. Por aquí el Chocas, un youtuber español, también comentó sobre este tema. Veamos qué dijo. ¿Habéis visto al chaval que han a sangre fría en México? Un streamer en México estaba streameando repartiendo de Uber de México, que no sé cómo se llama. Y vino un tío en una motillo, dos tíos, uno conduciendo y el otro atrás, cogió y le hizo ¡pam! En movimiento, en medio movimiento, le hizo ¡pam! Le disparó en la cabeza y se piró. Los mexicanos tenéis que estar muy hasta los cojones de vivir en una especie de narcodictadura. No puede ser que 8 de las 10 ciudades más peligrosas de Hispanoamérica estén en México. Vean ustedes un dato bastante importante que podríamos agregar a esta crítica de por qué estos medios no están haciendo documentales. México, 8 de las 10 ciudades más peligrosas del mundo están en México. ¿Por qué no hay intención de visibilizar esto? La terrible situación que se está viviendo en México, pero parece increíble, impensable que a la prensa mainstream como Univisión, CNN, Telemundo vea que es mucho más importante resaltar el país que hoy tiene paz y tranquilidad como lo es El Salvador y pintar esto como que hay algo negativo y turbio ante todo esto. Y vean aquí, mientras tanto, dice El Salvador es el país más seguro de Latinoamérica gracias al trabajo del presidente Nayib Bukele. Mientras eso pasa, tenemos por aquí, por ejemplo, este video donde un mexicano habla de que se fue a vivir a El Salvador porque es un país seguro. ¿Por Bukele te fuiste a El Salvador nada más? Por Bukele, porque está más seguro el país, El Salvador. Ah, entiendo. Es uno de los países más seguros de toda Latinoamérica. O sea, tú no eres de El Salvador, tú eres mexicano entonces. Yo soy mexicano y me vine a vivir a El Salvador por la seguridad. 멕시코랑 사는데 부모님도 멕시코 사람인데. Ah, no. O sea, ¿te inmigraste? Sí, conseguí ciudadanía salvadoreña. ¿Nunca has venido a Latinoamérica? Yo sí he ido a México, Colombia. Ah, ok. México es muy bonito. Chévere. Sí, deberías de visitar El Salvador, te va a gustar mucho. Las playas, la montaña, el centro histórico de la ciudad de San Salvador, muy bonito. Chévere. O sea, El Salvador es el país más seguro de Latinoamérica. De Latinoamérica, hoy por hoy. Salvador, de Latinoamérica. Sí, Ah, 진짜. ¿Sería chido de ir a inmigrar a Salvador o qué? No, está muy bonito. Está viajando mucho extranjero para El Salvador. Ya entendemos, señoras y señores, la importancia de la seguridad y cómo incluso mexicanos, teniendo en cuenta la enorme problemática de inseguridad en su país, deciden apostar por irse a El Salvador, por huir del país inseguro que se ha convertido México, lamentablemente, en donde esperemos que pronto aparezca un líder que pueda llevarlos por el buen camino, como ha pasado en Colombia, señoras y señores, porque mientras hay tantas críticas hacia El Salvador, esto es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, anoche ocurría esto en El Salvador, la gente bailando y disfrutando, pero hay un empeño en decirnos que El Salvador está mal, que El Salvador está en El Salvador está ocurriendo algo sumamente tenebroso, que Bukele es un malvado dictador. ¿Qué opinan ustedes? Por ejemplo, estas son imágenes de las noches de El Salvador. Literalmente esto es lo que pasa en las noches en El Salvador, lo que estamos muy contentos y queremos eso.